Buenos días. Arrancamos el video de hoy, correspondiente a la tercera clase, retomando esta imagen que habíamos dejado pendiente en el video pasado. La idea brevemente de esta foto es que reflexionemos un poquito acerca de la situación en la cual estas tres personas están manipulando alimentos. Un aspecto que me gustaría señalar es referido a las instalaciones. Observemos qué tipo de materiales disponen estas instalaciones. Las paredes están recubiertas por azulejos. Durante mucho tiempo se consideró que el azulejo, de hecho, está considerado en la legislación, las paredes deben estar azulejadas. Al menos en algunos casos se exige una altura mínima, en otros completamente azulejadas. ¿Por qué? ¿Qué características tiene el azulejo que lo hace tan propicio, tan adecuado para las salas de manipulación de alimentos? Bueno, contienen una gran superficie completamente lisa, que no retiene la humedad, y es resistente a los agentes desinfectantes, como la lavandina, por ejemplo. De esa manera, al ser lisos, no retienen tampoco partículas en poros o en rugosidades, ni humedad. Y como vamos a ver un poquito más adelante, la materia orgánica y la humedad es un caldo de cultivo ideal para la multiplicación de los microbios. Si ustedes, alguno ha tenido la oportunidad de observar en algunos baños donde la ventilación no es la adecuada y que tienen azulejos, empieza el crecimiento de hongos. ¿Y por dónde empieza el crecimiento de hongos? Generalmente esto ocurre en las juntas, en donde limita cada azulejo con el de al lado. Ustedes ven que los azulejos están separados por una junta de un material que llamamos pastina, y si le prestan particular atención a esa pequeña superficie de separación entre los azulejos, a ella no cumple con los requisitos de la cara del azulejo. Este material es más poroso, es más rugoso y retiene un poco más de humedad. Entonces, es común que ustedes vean cuando una pared azulejada empieza a ennegrecerse por efecto de los hongos o mohos, va a empezar por esas juntas. Y esas juntas a su vez van a ser las más difíciles de limpiar. Así que hoy en día hay materiales que por ahí son mejores que el azulejo, ha sido superado el azulejo, y uno de esos materiales son pinturas que se llaman pinturas epoxi, que cubren completamente a la pared sin estas juntas, ¿no? Sin estas separaciones. Dejan una superficie completamente integrada, lisa, impermeable, resistente a los agentes desinfectantes, que es lo ideal para una superficie que puede llegar a tener contacto con los alimentos. Si ustedes ven también, hay una ventana que está totalmente obstruida, de manera de evitar el ingreso de animales, ya sean insectos o roedores, o pájaros, podría ser. Otro aspecto que me gustaría señalar de esta fotografía es las mesadas sobre las cuales están trabajando estas personas. Si ustedes ven, estas mesadas son de acero inoxidable. El acero inoxidable cumple con todos los requisitos que mencionamos anteriormente para la superficie. Es completamente liso, no retiene humedad y es resistente a los agentes desinfectantes. Por eso lo hace uno de los elementos mejor clasificados para estas tareas. Para encontrar que muchas de las mesadas, bachas y equipamiento para el procesamiento de alimentos es de acero inoxidable. Hacia la derecha de la pantalla también vemos un cajón naranja. Ese cajón es plástico. El plástico también cumple con estos requisitos. También es resistente a los desinfectantes, es liso, no retiene humedad y permite entonces una adecuada limpieza y desinfección. Ya vamos a ver que son dos procesos que se deben realizar, que no significan lo mismo. Una cosa es limpiar y otra cosa es desinfectar. Y que conviene hacerlo por separado.
Bueno, otro aspecto interesante de analizar es la indumentaria, la vestimenta que están usando estas personas. Si ustedes observan, están con ropas claras que delatan la suciedad. Hay una persona que tiene cofia. Las dos personas que están de espaldas, una de ellas tiene cofia y la otra tiene barbijo. Y esta persona que está de frente, más próxima a la cámara, al observador, está sin barbijo ni cofia, ni guantes. Acá vamos a hacer una serie de aclaraciones. Si retomamos ese concepto del nivel de riesgo, fíjense que la gente, aquellos dos que están de espaldas, están trabajando aparentemente deshuesando y picando carne como para hacer el relleno de lo que parecen ser unos chorizos, ¿cierto? Y la persona que está acá trabajando de frente está embutiendo los chorizos. Significa que está rellenando la tripa con la cual se contiene justamente el relleno de los chorizos, con una máquina especial, ¿no? Que es una embutidora. Retomando, les decía, el concepto de riesgo, cualquier pelo o contaminación que causen las dos personas que están trabajando en el relleno iría a parar al interior del chorizo, con lo cual representa un riesgo mayor, por dos razones. Una, porque va a quedar incluido en el relleno y no lo vamos a ver hasta que sea demasiado tarde, digamos, ¿no? Y por otra parte, porque la parte más interna del alimento, de cualquier alimento, es la que mayor tiempo tarda en calentarse e inclusive a veces en procesos de una insuficiente cocción no le llega la temperatura mínima necesaria para asegurarnos la inocuidad de ese alimento. Entonces, es un factor más de riesgo. Por otra parte, también hay que tener mucho cuidado porque aquella gente que está trabajando en el relleno también puede incurrir en otro tipo de contaminaciones, por ejemplo, contaminaciones físicas, donde recién mencionaba un pelo, que es una mezcla, ¿no? Porque los pelos además conllevan microbios, pero podría ocurrir que vaya a parar un pedacito de hueso, un pendiente o una laja que tengan ellos encima suyo, o un tornillito de un anteojo, cualquier cosa, un pedacito de vidrio que caiga, va a parar al relleno y por lo tanto va a ir a parar al consumidor de ese chorizo. La persona que está acá de frente simplemente está tomando contacto con lo que llamamos la tripa o el exterior del chorizo, que va a ser el que mayor temperatura reciba. Por lo tanto, el riesgo va a ser menor. Y no tiene tampoco posibilidad de contaminar el interior de ese embutido. Por esa razón, le podemos llegar a disculpar un menor grado de protección. Pero en realidad, los tres deberían estar trabajando con cofia, barbijo y potencialmente guantes. Acá viene un tema también para charlar, que es el uso de guantes. Es mejor usar las manos y poder lavarlas muy frecuentemente, o sea, es mejor manos limpias que guantes sucios. Los guantes son descartables, tienen un costo, más en este contexto de pandemia todavía, que por ahí hace que una persona sea más cuidadosa con su uso y trate de usarlos más tiempo, inclusive forzándolos a hacer distintos tipos de tareas, con lo cual ya podría hacer esto, el guante podría transformarse en un vehículo de contaminación cruzada. En cambio, si no usamos guantes y tenemos las manos, es más fácil, económico, y hasta puede resultar más higiénico teniendo las uñas bien cortadas y no usando anillos ni nada, ningún accesorio en las manos, lavarlas las veces que haga falta. ¿Cuáles son las veces que haga falta? Cuando uno cambia de tarea, cuando uno suspende la tarea, cuando uno va al baño, etc. Bueno, hasta acá un poco la reflexión sobre esta diapositiva. Acá vemos la cadena completa de producción de alimentos. Fíjense, de producción
y de manipulación de alimentos, deberíamos decir, porque arrancamos con la producción. Fíjense, todos los productos de origen vegetal, sí, de origen vegetal, tienen como fuente la producción agrícola, o sea, justamente agricultura de granos, son maíz, trigo, soja, todos esos productos que se hacen a muy gran escala y en el medio del campo, pero también tenemos la producción frutícola, que se hace en quintas, y la producción hortícola, también se hace en quintas, y que generalmente ocupan, por ser productos frescos, que se consumen frescos, están radicados en cinturones alrededor de las grandes ciudades, como la de La Plata, como ejemplo, ¿no? Después tenemos los alimentos de origen animal, que tienen dos posibles orígenes. La producción ganadera, todos aquellos animales que son criados con fines de producir alimentos, y tenemos la producción pesquera, que se diferencia en que es por captura de animales que están en la naturaleza, digamos, en forma silvestre. Aunque ahora también hay lo que se llama producción ictícola, que es la producción de peces de criadero. Pero bueno, entonces ahí tenemos las tres grandes fuentes de alimentos, ¿no? O de ingredientes, materias primas para elaborar alimentos, que son la producción agrícola, todo lo que es vegetal, la producción ganadera, buena parte de lo que es animal, y la producción pesquera para complementar todo lo que es justamente de origen animal, pero marítimo o fluvial, digamos, de los ríos. Y después se inicia una serie de etapas que involucran la industrialización de los alimentos. Fíjense que los alimentos, para que lleguen desde los lugares donde se producen o se obtienen hasta el consumidor, necesariamente tienen que pasar por un procesamiento industrial. ¿Por qué? Porque se echarían a perder, ¿no es cierto? Si los pescados que se obtienen en alta mar no fuesen inmediatamente procesados y congelados, difícilmente llegarían en condiciones a nuestra mesa, no los podríamos comer, se descompondrían en el camino. Entonces hay una serie de pasos que todos los alimentos, desde su producción hasta su consumo, deben sufrir para que lleguen en condiciones al consumidor. En ese proceso de producción y transformación de los alimentos, van perdiendo un poco de su calidad original, necesariamente. Por eso hacemos mucho énfasis en la parte, en el sector de la producción, en que quien está produciendo alimentos lo debe hacer cuidando al máximo su calidad, porque arrancando de la calidad más alta va a trasladarse esa mejor calidad hasta el consumidor. Si nosotros arrancamos de un alimento de baja calidad, nada de lo que hagamos después le puede restituir esas características originales. Entonces, teniendo en cuenta que cualquier proceso de industrialización, comercialización y manipulación le va a ir restando algo de su calidad original, las recomendaciones para los productores son obtener los alimentos con la máxima calidad posible. Ese lema, ese objetivo, se debe trasladar a lo largo de toda la cadena. Entonces, alimentos obtenidos o materias primas de la mayor calidad posible van a posibilitar una calidad a lo largo, mantener una calidad a lo largo de la cadena, que haga que el resultado final sea el mejor posible. Como decía, viene la parte de industrialización de los alimentos, su preparación, su fabricación y transformación, y finalmente su envasado, para preservarlo del medio ambiente. El medio ambiente tiene una serie de factores que atentan contra la calidad de los alimentos. Esos factores son las contaminaciones, o sea, todos los contaminantes que hay en el ambiente, más muchas veces el oxígeno y la luz, que resultan agresivos a determinados componentes del alimento. Por eso, los envases, el objetivo que tiene todo envase alimentario es preservar al alimento de los factores ambientales. Una vez entonces envasados, se procede a su comercialización o venta. Esa comercialización puede tener
más o menos intermediarios. Tenemos transportes, grandes almacenamientos, manipulación, porque muchas veces también son retransformados para elaborar alimentos más procesados, más elaborados, y después tenemos la logística de la distribución. De esa manera llega a los comercios minoristas, supermercados, restaurantes y hogares. Y ahí finalmente es la etapa del consumo. Cualquier, como veíamos en las primeras clases, cualquier error en alguno de estos pasos termina afectando la calidad de ese alimento que le llega al consumidor. Y eso puede arrancar desde el proceso de la producción hasta la misma elaboración en el hogar o en el restaurante previo al consumo. Fíjense la complejidad, ¿no? de conservar la calidad y la inocuidad de los alimentos. Estamos hablando de alimentos, bueno, el código alimentario, del cual recién habíamos en clases anteriores visto el capítulo, el artículo 21, porque era lo que se refería a la legislación de manipuladores, en realidad tiene un montón de artículos que se ocupan de los alimentos en sí mismos también. Y dice que toda sustancia o mezcla de sustancias naturales o elaboradas que ingeridas por el hombre aporten a su organismo los materiales y la energía necesarios para el desarrollo de sus procesos biológicos, se denominan alimentos. Fíjense, volvemos a lo que alguna vez mencionamos, elementos estructurales como las proteínas, los minerales, y elementos energéticos como los carbohidratos o los lípidos que habíamos visto en la primera clase. La designación de alimentos incluye además, entonces, otro tipo de sustancias o mezclas de sustancias que se ingieren por hábito, por costumbre, o que intervienen en la elaboración de un alimento, en la preparación de un alimento, tengan o no valor nutritivo. Acá ya ampliamos un poquito más, porque justamente hay cosas que no aportan significativamente a la nutrición, pero que son consumidas y deben considerarse alimentos porque deben cumplir con el famoso requisito de la inocuidad. No deben causar trastornos a quienes la consumen. Cuando un alimento responde exactamente a la definición y a las características que el código alimentario establece para ese alimento entonces recibe o se denomina genuino. Tiene la característica de la genuinidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si hablamos de leche, yo los invito a que ustedes me digan o piensen cómo le explicarían a alguien qué es la leche. Algunos dirán que es un líquido blanco, otros que tiene un sabor medio dulzón, muy particular. En fin, podrían ensayar que viene de la vaca, distintas definiciones. Sin embargo, el código alimentario define a cada alimento de manera muy precisa, de manera que no quepan la posibilidad de que dos cosas se confundan, ¿no? O que bajo un nombre pueda entrar más de una cosa. Entonces, si hablamos de leche, yo les pongo ese ejemplo siempre, el código alimentario establece que la leche es el producto del ordeñe de la hembra bovina, o sea, de la vaca, realizada en establecimientos debidamente habilitados por la autoridad competente en forma diaria de un animal sano y descansado. Fíjense todas las cuestiones que tiene en consideración. Si una leche no dice, si en algún envase ustedes leen únicamente que se trata de leche de vaca. Si fuese o contuviese leche de alguna otra especie, tiene que estar aclarado. Podemos hoy en día, en algunos lugares, ver leche de cabra, leche de oveja, leche de búfala, como alimentos. Están considerados en el código alimentario, pero bajo la aclaración, ¿cierto? Que no se trata de... Lo que no tiene ninguna aclaración es leche de vaca. Si es leche de otra especie, tiene que estar debidamente aclarado. Hay un montón de características, además,
físicas y químicas que ayudan a identificar a un alimento en particular. Si hablamos de la leche, en el código alimentario está descrito su color, está ligeramente descrito su sabor, su olor y sus características o su composición química. Y algunas de sus características físicas. Por ejemplo, ¿a qué temperatura debe congelarse la leche? ¿Por qué? Porque la leche tiene una serie de componentes que la hacen única, y entonces, como sustancia única, tiene su propia temperatura de congelamiento. Si a una leche se le agrega agua, que es una práctica tentadora para algunos inescrupulosos que quieren transformar a lo mejor 9 litros de leche en 10 litros de leche, agregándole un 1% de agua. Bueno, para evitar este tipo de cosas, el agregado de agua le cambia esas características físicas a la leche. La leche se va a congelar a menor temperatura, mejor dicho, a mayor temperatura, se va a congelar a mayor temperatura si le agregamos agua que la leche original. Y esas diferencias ayudan a identificar este tipo de trampas, digamos, ¿no? Cuando se producen este tipo de trampas, se dice que el alimento ha sido adulterado. Fíjense que es la siguiente definición. Alimento adulterado es el que ha sido privado parcial o totalmente de sus elementos útiles. Si nosotros tenemos en cada 10 litros de una supuesta leche, se le ha agregado 1 litro de agua, quiere decir que para agregarle ese litro de agua, hubo que restarle 1 litro de leche. O sea, se reemplazó 1 litro de leche por 1 litro de agua. Y por lo tanto, se han reemplazado parcialmente los componentes que había, las sustancias que había en ese litro de leche que se reemplazó con agua, que no tiene ningún aporte nutritivo, ¿no? Al menos el que nosotros buscamos a través de la leche. Ejemplo de adulteraciones, entonces, tenemos el agregado de agua a la leche, el agregado de azúcar al vino. Yo no sé si ustedes saben, pero el vino es producto de una fermentación que hacen unas levaduras. Las levaduras son hongos de una sola célula, son hongos microscópicos. Esos hongos lo que hacen es fermentar el azúcar y transformarlo en alcohol. Por eso, nosotros cuando probamos la uva o el jugo de uva fresco, es extremadamente dulce. Y los que han probado el vino reconocen que esa dulzura que había en el jugo de la uva ha desaparecido y ha aparecido un nuevo componente que es el alcohol. Bueno, esto es producto de una fermentación. El código alimentario también establece cuál es el contenido mínimo que debe tener un vino de alcohol para que sea considerado genuino. La cantidad de alcohol final que va a tener un vino depende de la cantidad de azúcar inicial que había en la fruta, en la uva, en ese jugo. ¿Por qué? Porque si no hay azúcar, estos hongos encargados de la fermentación no pueden fabricar la debida cantidad de alcohol. Entonces, cuando por algún problema en el cultivo, ya sea que se adelantó la cosecha y no se le dio tiempo entonces a la planta, a los frutos, a adquirir la debida cantidad de azúcar, o porque se mezcló una uva bien madura con una uva verde, o por alguna razón, generalmente que tienen que ver con algunos factores climáticos y algunos problemas en el manejo de los cultivos de la uva, faltó azúcar y entonces ese vino no va a alcanzar la graduación alcohólica que establece el Código Alimentario. Entonces, ¿qué hacen algunos inescrupulosos? Porque está prohibido por la ley, le agregan azúcar. Bueno, eso está totalmente prohibido. Y es una adulteración, como está descrito acá. Y la miel también es susceptible de adulteraciones. La miel fresca y genuina, después de cosechada y envasada, cristaliza, se solidifica. ¿Por qué? Por su alto contenido en azúcar. Es básicamente sacarosa, un azúcar común, pero tiene otras también. Aquellas mieles que permanecen en forma indefinida en el estado líquido, puede haber dos razones para esto, ninguna es buena. Una es que haya sido calentada muchas veces para poder trasvasarla, porque como yo les decía, al ser sólida,
se la calienta para que funda, y entonces así poder llenar envases, si no, no fluye, no corre. Eso está bien, pero hasta cierto punto. El fraccionamiento de la miel tiene que hacerse de manera de no tener que recalentarla muchas veces porque va perdiendo sus propiedades nutricionales, va perdiendo vitaminas, se van oxidando sustancias que uno desea que estén en la miel. Entonces, ya sea por un excesivo calentamiento o porque han sido agregados como el agua en la leche, ha sido agregado algún adulterante. ¿Cuál puede ser un adulterante común? La glucosa. La glucosa es un azúcar industrial barato que a veces se lo mezcla con la miel para abaratar la miel. Entonces, si teníamos 10 kilos de miel, sacamos 1 kilo de miel, nos quedamos con 9 y le agregamos 1 de glucosa, el aspecto inicial y el sabor de eso se va a mantener, se va a conservar bastante parecido al de la miel, pero eso responde a una adulteración. Y una de las formas de notarlo es que a la miel le cuesta más cristalizar o directamente ya ni cristaliza, porque la glucosa no tiene esta capacidad de solidificarse y de cristalizar cuando se enfría. Entonces, ahí tenemos prácticas, digamos directamente malas prácticas sobre los alimentos. La adulteración es una mala práctica. ¿Y en qué consiste entonces? Repasemos. Consiste en la privación parcial o total de alguno de los elementos útiles de los alimentos. Otra mala práctica que puede sufrir un alimento, a partir de un alimento genuino, se puede, a través de una falsificación, ir a parar a un alimento justamente falsificado. El alimento falsificado es el que tiene la apariencia y las características muy similares a un producto genuino, a un producto legítimo, con su marca, pero que se lo denomina con esa marca sin serlo. Esa falsificación entonces puede ser, como vemos a la izquierda, una lata de cerveza que dice ser de una marca. Si ustedes se fijan por ahí en el detalle, inclusive no está, la marca no es exacta, el color, el tipo de letra y todo es igual a una marca reconocida, pero con un ligero cambio se la hace parecer a esa marca reconocida sin serlo. Entonces una cerveza de dudosa calidad o de calidad desconocida te hace pasar por una cerveza de reconocida calidad. Lo mismo pasa con la salsa o el tomate molido que tenemos envasado en vidrio a la derecha. Entonces, cuando un alimento se hace pasar por otro que no es, eso corresponde o se denomina una falsificación. Y ese alimento entonces ha sido falsificado. Otro problema que puede sufrir un alimento, que no siempre es causado por el hombre, en este caso, es un alimento genuino puede resultar alterado. ¿Qué significa? Que un alimento se altere o sufra una alteración. Es ese alimento que por causas naturales, que pueden ser naturales sin que el hombre intervenga, físicas, químicas, biológicas, y acá sí el hombre interviene en todos los manipuladores sobre todo, o provenientes de tratamientos inadecuados, ha sufrido un deterioro de sus características organolépticas. ¿Cuáles son las características organolépticas? Son aquellas que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos. Por eso se llaman organolépticos, órgano de los sentidos. ¿Qué características de un alimento percibimos a través de nuestros sentidos? El sabor, a través del gusto, el color a través de la vista, el olor a través del olfato y la textura a través del tacto. Entonces, un alimento puede resultar alterado en sus características organolépticas o además puede resultar inalterado, a veces en simultáneo, a veces de forma independiente, su valor nutritivo. Cualquiera de estas características, entonces, ya sea una alteración de la parte organoléptica o del valor nutritivo, lo hacen inadecuado para el consumo. Por ejemplo, si nosotros
a través de la vista podemos ver en las galletitas de agua que tienen paquetes transparentes, por ejemplo, podemos ver que están excesivamente quemadas y eso nos provoca rechazo. A través del tacto podemos morder una galletita esperando que cruja y resulta que no, que están gomosas, húmedas. Lo mismo pasa con las papas fritas y algunas otras cosas que la hacen rechazable por el consumidor. También puede ser que un alimento tenga otro colorante. Eso es raro, es más difícil que ocurra con los alimentos para humanos por el control que hay, pero bueno, podría llegar a ocurrir, ¿no? Que nosotros esperamos que un jugo de naranja tenga color naranja. Sin embargo, todo jugo de naranja tiene un colorante, por eso ustedes abren 100 botellas de jugo de naranja y siempre el jugo tiene el mismo color. Hagan lo mismo, expriman 100 naranjas y vamos a ver si todas tienen el mismo color. Naturalmente hay variaciones. Lo que hace la industria es uniformar eso a través del colorante. Y si le erra de colorante, peor. En vez de uniformarlo, lo que hace es alterarlo. También la leche recalentada resulta oscurecida. Creo que en algún momento mencionamos la fabricación de dulce de leche, que se hace con leche, el agregado de azúcar y el calentamiento, la evaporación de hasta 1/3 del agua de la leche, revolviendo para que no se pegue, ¿no? De esa manera, la leche se va a producir una reacción química entre el azúcar agregado y ciertas proteínas de la leche que la van tornando primero amarillenta. Quién sabe si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de probar la leche condensada, que venía en lata antes, ahora también creo que viene en lata, o en cajitas. Bueno, esa leche condensada es un paso intermedio hacia la elaboración de dulce de leche. Si ustedes la siguen calentando y revolviendo, se va a transformar en dulce de leche. Pero a veces, en el caso del dulce de leche, es un proceso que uno busca, ¿no? Lo hace para fabricar el dulce de leche, que se va cambiando de color y de consistencia. Pero cuando la leche es sobrecalentada por ejemplo, para pasteurizarla o desinfectarla, para eliminarle los microbios, eso ya es una mala práctica, porque este calentamiento reduce el valor nutritivo de la leche. Se van perdiendo ciertos componentes, básicamente de las proteínas, y entonces su valor nutritivo disminuye. Otro problema que puede sufrir un alimento genuino es la contaminación. Un alimento contaminado es el que tiene organismos vivos o microorganismos riesgosos para la salud. También pueden contener sustancias químicas, minerales u orgánicas, digamos, extrañas a su composición normal. Entonces, es toda presencia de algo ajeno al alimento. Ya puede ser de origen microbiano o puede ser de origen químico. Inclusive vamos a ver que los microbios no siempre es necesario que estén vivos. A veces producen sustancias que son tóxicas. Entonces podemos matar al microbio, pero si le dimos tiempo y oportunidad de fabricar una sustancia tóxica, el riesgo para la salud continúa aún habiendo matado al microbio. Repasando entonces, el alimento contaminado es aquel que contiene organismos vivos o microorganismos riesgosos para la salud, sustancias químicas, minerales u orgánicas, extrañas a su composición normal. Vamos a ver, esto hay que aclararlo, extrañas a su composición normal, porque hay alimentos que contienen microorganismos vivos, pero forman parte de su composición normal, incluso de una característica deseable o buscada en el alimento. Acá tenemos a la izquierda de la pantalla el nombre de 4 bacterias que por lo general son causantes de enfermedades y enfermedades relativamente graves en los alimentos. Vamos a introducir acá un concepto que ya un poco lo mencionamos o lo han visto en la bibliografía,
que es el concepto de enfermedades transmitidas por los alimentos. A partir de ahora las vamos a llamar ETAs, ¿sí? Enfermedades transmitidas por los alimentos. Y bueno, estas 4 bacterias, la Salmonella, la Escherichia coli, el Clostridium perfringens y el Clostridium botulinum, vamos a ver que son 4 grandes jugadores en este tema de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Una última definición es la de alimento deteriorado, o sea, aquel en el cual se produjo un envejecimiento, un cambio de color, una bolladura, una ruptura, un inadecuado o deficiente cierre de los envases o daños en el envase que le posibilita entonces ya no cumplir con la función que hoy mencionamos del envase, que es la de proteger al alimento de los factores ambientales. Entonces, a través de un deterioro en el envase, generalmente esto deriva en una contaminación. Inclusive acá vemos latas. Las latas son un material muy utilizado como envase alimentario. Sin embargo, hay una estricta recomendación de que los alimentos, básicamente o fundamentalmente los alimentos ácidos, aquellos que tienen un pH bajo, no tomen contacto con, o al menos por mucho tiempo, no estén en contacto con metales. ¿Por qué? Porque los disuelven a los metales. Los ácidos, muy lentamente, van disolviendo, se llama corroyendo a los metales, y entonces ese metal va liberando, el propio metal se va disolviendo, se va mezclando con el alimento y representa una contaminación química para ese alimento. Ustedes me dirán, ¿cómo? Entonces, ¿cómo es que se conservan o se utilizan las latas como envase alimentario? Bueno, se utilizan porque los invito a ustedes a prestar atención en la próxima lata que abran. El material contenido en una lata, si todo ha sido hecho en forma correcta, si se han observado las buenas prácticas de manufactura, como lo mencionamos siempre, ese alimento no tiene contacto directo con la pared de lata. Dentro de la lata, de forma interna, la lata ha sido pintada con una resina elástica que recubre sus paredes y que impide el contacto del alimento, el contacto directo del alimento con el metal. Entonces, de esa manera, es como que en realidad la lata le da estructura, le da fortaleza al envase, pero no está en contacto directo con el alimento porque hay una capa de resina que lo aísla. Pero, y acá viene con el concepto de abolladura o injuria del envase, cuando una lata está abollada hacia adentro, guarda, con la diferencia, una cosa es que una lata esté abollada hacia adentro y otra cosa es que esté hinchada. Cuando una lata está abollada hacia adentro, ahí hubo una mala práctica, ¿no? Que fue un maltrato de esos envases, golpes, excesivo peso arriba, algún factor, alguna maniobra mal hecha, que derivó entonces en un golpe a esa lata y una abolladura. Si la abolladura es muy pronunciada, cualquier abolladura exige que la resina interna, de la pared interna de la lata, se estire para que exhiba su característica elástica de estirarse para seguir protegiendo y aislando al alimento del contacto con el metal. Pero esta capacidad de estiramiento es limitada. Entonces, si la abolladura es muy marcada, es probable, puede llegar a provocar la ruptura de esta capa de resina que el alimento tiene por dentro, que el envase tiene por dentro, y entonces ocurra lo que quisimos evitar desde un primer momento, que es el contacto directo del metal con el alimento. Ese contacto directo va a derivar en una contaminación. Ese metal, o el ácido del alimento, digamos, va a agredir al metal y va a empezar a soltar parte de ese metal disuelto en el alimento. Y después cuando nosotros consumamos ese alimento, vamos a estar comiéndonos parte de ese metal disuelto. Con lo cual podría traer, obviamente, problemas, porque representa una contaminación.
Ojo también con los tetrabricks y las cajas de todos aquellos alimentos que se comercializan en cajas, porque estas cajas también tienen capas destinadas a proteger el alimento. Si ustedes, también los invito a hacer la prueba, la próxima vez que abran una caja de puré de tomate o de una leche, de un vino, córtenla, corten las paredes de cartón y observen la cantidad de capas que intervienen en la elaboración de esa pared, de ese envase. Hay capas internas que son de este tipo plásticas o de resina que aíslan el alimento del envase. Hay capas más internas de metal, muchas veces, esa lámina de metal, muy utilizado el aluminio para esto, tiene como finalidad protegerla de las radiaciones, de la luz y de ciertas radiaciones que frena el metal. Después hay barreras para el oxígeno, para evitar que pase el oxígeno, porque se podría oxidar el alimento. Después hay una de cartón, que es la que ofrece la mayor rigidez y la mayor fortaleza, digamos, estructuralmente, y por fuera, generalmente por fuera de ese cartón también se aprovecha para hacer el diseño gráfico de ese envase. No solamente tiene un objetivo estético de que el consumidor se sienta atraído hacia ese producto, sino que además, ya por ley, debe contener una descripción nutricional de ese alimento. Todo eso tiene que estar a la vista, tiene que estar accesible al consumidor, y eso va en las paredes del envase. O sea que también el envase ha ido cumpliendo cada vez con mayores funciones, y una de ellas, una de las últimas en ser incorporadas, es la información al consumidor de qué tipo de alimento se trata y qué aportes hace. Bueno, acá tenemos una definición básica que desde el primer momento hemos manejado, y es uno de los principales objetivos de este curso, y que es tomar responsabilidad de la necesidad de conservar la inocuidad de un alimento en todas las etapas de manipulación, de las que vimos ahí, desde la producción hasta el consumo, hasta la preparación de un plato. Ser inocuo significa que no debe afectar a la salud humana ni en el corto ni en el mediano plazo, e inclusive no afectar a la salud de su descendencia. ¿Vieron qué cantidad de remedios dicen no administrar a mujeres embarazadas? ¿No? Bueno, ¿por qué? Porque cosas que uno incorpore al organismo, en este caso tratándose de una mujer que está gestando una criatura, pueden afectar inclusive a la criatura. Y algunas de las que puede ingerir a través de los alimentos pueden causar este trastorno. Por lo tanto, la inocuidad no debe ser solamente para la persona que está comiendo el alimento, sino que no debe afectar a su descendencia. Acá tenemos 5 claves para mantener la inocuidad de los alimentos. Fíjense, usar agua y materias primas seguras, conservar la higiene. Si las materias primas son seguras, o sea, que tienen la calidad de inocuidad que corresponde, después a través de la higiene se busca conservar esas características. No mezclar alimentos crudos y cocidos, por lo que hablábamos de la contaminación cruzada, que esa es otra de las vías por las cuales un material seguro puede contaminarse. Cocinar completamente los alimentos, porque si a pesar de todo lo que nosotros venimos hablando, de hecho los alimentos crudos vienen del ambiente, vienen de una granja, vienen de un galpón de pollos, vienen de la tierra, vienen del mar, vienen del ambiente, no tenemos la seguridad de que sean inocuos. Entonces, a través de la cocción se los descontamina y hay buenas probabilidades de que entonces ahí sí sean inocuos. Por lo tanto, la cocción debe ser completa y adecuada al tipo de alimento. Muchos riesgos se eliminan con una adecuada cocción. Y después,
una vez que los alimentos han sido cocidos, para evitar su recontaminación, o ya sea para conservar las materias primas, mantenerlos a temperaturas seguras. Esto tiene que ver fundamentalmente con los microbios. Ya vamos a ver que hay temperaturas a las cuales los microbios no pueden multiplicarse. Inclusive hay temperaturas a las cuales los microbios mueren, por eso se cocinan, ¿no? Pero una vez que se ha aplicado temperatura, cocción, y se han matado a los microbios, lo importante es evitar la recontaminación. Por eso no mezclar los crudos con los cocidos, y además siempre, tanto para materias primas como para alimentos cocidos, mantenerlos a temperaturas a las cuales los microbios no se puedan multiplicar. Voy a agregar a la clase de hoy, les voy a enviar un material adicional sobre las claves para la inocuidad de los alimentos, por ser un tema muy importante. En relación a la inocuidad, fíjense, temperaturas y conservación. Los microbios tienen un rango. Si nosotros nos tomamos la temperatura, la temperatura en la axila, vamos a notar que tenemos 36, 37, 36 y medio, 37 como normal. Recuerden esto, 37 grados es una de las temperaturas a las cuales las bacterias se multiplican más rápidamente. Es la temperatura a la cual se sienten cómodas, las cuales viven a pleno, digamos. Y por lo tanto, es a la cual se multiplican más rápidamente, que es lo que nosotros no queremos por lo general. No queremos que las bacterias se multipliquen en los alimentos, salvo casos muy especiales que podemos llegar a analizar más adelante. Pero por lo general, no queremos que las bacterias se multipliquen en los alimentos, y mucho menos descontroladamente como lo harían a 37 grados. Entonces, a partir de los 37 grados para arriba, las bacterias ya empiezan a tener calor, por llamarlo de alguna manera. Este calor se vuelve más intenso, ellas se sienten más incómodas, empiezan a sufrirlo, hasta que por encima de los 60, 65 grados directamente se mueren. Entonces, es muy importante, y ahí viene el tema de la cocción, considerar que temperaturas superiores a los 65 grados empiezan a matar a las bacterias. Ojo que la muerte de las bacterias se produce como resultado de una adecuada combinación de temperatura y tiempo de acción de esa temperatura. Acuérdense que los pedazos más internos, las zonas más internas de un alimento, son las que más tardan en calentarse. Por lo tanto, el calor adecuado tiene que llegar también el tiempo suficiente, mínimo requerido, a las partes más internas de los alimentos, que son las que más tardan en calentarse. Entonces, si subimos de 37 grados la temperatura, a partir de los 60-65 grados, esas bacterias se van a morir. Esos microbios, en términos generales, se van a morir. Y si enfriamos por debajo de los 37 grados, las bacterias empiezan a sufrir, como vemos a veces en algunas películas, que le pasa a la gente, hipotermia. Empiezan a sufrir el frío. Ese frío empieza a enlentecerlas en su metabolismo. Ya las bacterias no pueden consumir alimentos, no pueden alimentarse bien, empiezan a inmovilizarse, empiezan a dormitarse, digamos, a quedarse inmóviles, inactivas, porque no es que no solamente no se mueven, sino que no comen, no consumen ningún ingrediente del alimento, no liberan ningún metabolismo como resultado de ese consumo de alimentos, y tampoco se multiplican, que es lo más importante. Entonces, si nosotros queremos conservar un alimento con un bajo nivel de bacterias o sin microbios directamente, lo que tenemos que hacer para que no crezcan los que pueda haber es enfriarlos. ¿Enfriarlos cuánto? Bueno, por debajo de 5 grados se reduce mucho la actividad de los microbios. Y tenemos también el freezer, que los lleva a 18 grados bajo cero, los freezers comerciales, con lo cual este congelamiento conserva muchísimo más tiempo a los alimentos. Pero en la heladera debería haber menos de 5 grados.
Eso es algo que ustedes deben, en algún momento, si tienen la oportunidad, corroborar. La heladera debería estar a menos de 5 grados, en invierno y en verano. Entonces, acá retomamos el concepto de enfermedades transmitidas por alimentos o ETAs, digamos, son aquellas que se producen por el consumo de agua o alimentos contaminados con microorganismos, parásitos o bien sustancias tóxicas que ellos producen. Muchos de ustedes han contestado muy bien, muy acertadamente acerca de cuáles pueden ser los agentes que causan enfermedad en los alimentos en el último trabajo práctico, y los podemos resumir entonces o podemos incluir en ellos también no solo a las bacterias, sino a los virus, a los hongos y a los parásitos. Y a sustancias tóxicas que ellos pueden producir como resultado de vivir en el alimento. Alimentarse, y como todo organismo que se alimenta, también desecha. Provoca, no solamente consume algunos elementos, sino que se libera al alimento sustancias de desecho. Algunas de esas sustancias son tóxicas, por eso le llamamos toxinas a esas sustancias, porque son tóxicas para la gente. Bueno, vamos a llegar hasta acá con este tema. Va a quedar este capítulo de la contaminación alimentaria para el próximo video. Hoy les voy a agregar a este video que acabo de elaborar un material complementario justamente a raíz de la inocuidad alimentaria. Bueno, nos vemos hoy en el Zoom o en el WhatsApp.